lo que dice él que fue una forma de despojar, de saquear a la iglesia y por lo tanto todas las instituciones que habían sido creadas por esta, ¿no? Los hospitales, los colegios, las escuelas, todo lo que tenía la iglesia para, digamos, formar, contribuir a la formación, a la socialización, a la culturalización de un país como el nuestro, ¿no? Esa educación que sí, que de pronto nosotros sabemos y pensamos que no estaba del todo bien, pero lo que dice José Vasconcelos es que la forma no fue la correcta, que hubiera sido mejor un proceso paulatino, progresivo, ¿no? De trasladar, por ejemplo, un aspecto como la educación al poder del Estado, pero de manera paulatina, ¿no? O lo que tiene que ver, por ejemplo, con los registros, ¿no? Civiles, pasar también de una forma paulatina a el poder del gobierno, ¿no? La desamortización es la liberación de los bienes para que puedan ser enajenados. Lo que dice José Vasconcelos es que fueron liberados y que muchos de estos bienes fueron a parar a manos de extranjeros. Sí, a manos de extranjeros. Agiotistas, dice él. ¿Qué es el agiotismo? Agiotista. Tiene ahí en el libro, agiotista. ¿Qué es el qué? No entendí. Agiotismo es un concepto que viene en el libro también. Agiotismo o agiotista. Es el que presta, ¿no, profe? Sí, el que da. Que lleva un lucro económico, ¿no? Así es. Que se dedica, por ejemplo, en este caso de la liberación de los bienes de la iglesia, a comprar a bajo costo para poder revender a un alto costo, a un alto precio, ¿no? Aquel que busca a través de los recursos económicos que pueda tener, obtener gananciales considerables, ¿no? Aprovecho las oportunidades, ¿no? Para poder yo comercializar después a un alto precio, ¿no? No son bien vistos porque son, digamos, como oportunistas, ¿no? Son personas que saben aprovechar, pues, las oportunidades comerciales que a veces uno no pudiera hacerlo, ¿no? Ya sea por principios de la moralidad o porque uno no tiene esas posibilidades. Pero hay personas que siempre están en búsqueda de oportunidades de compra para después, posteriormente, vender a un precio por lo menos real, ¿no? O a un precio mucho más alto, ¿no? El agiotista. ¿Autocrático qué es? Autocrático. El autocrático, la autocracia, ¿a qué se opone? Y el otro concepto que nos faltaría, creo que por aquí está, es emanciparse, emancipado, emancipación. A ver, platíquenme de estos dos conceptos. Autocrático, ¿a qué se refiere? Y emancipación. Emancipación, yo creo que alguien sí lo debe de conocer, ¿no? Emancipar, emanciparse. Emancipación. Emancipar es como separarse. Como separarse, ajá, sí. Emanciparse vendría a ser sinónimo de independizarse. Independencia, ¿verdad? Como independizarse. Es decir, una persona se emancipa, se independiza, por ejemplo, cuando cumple la mayoría de edad, ¿no? Alcanzamos la ciudadanía y entonces decimos que civilmente somos personas emancipadas. Podemos tomar nuestras propias decisiones, nuestros propios compromisos, nuestras propias obligaciones. Nos podemos obligar a través de un contrato, por ejemplo, ¿no? Porque somos personas emancipadas. Pero si un menor de 16 años, 17 años se casa, contrae nupcias, ¿no? A través, dice la ley, de un permiso de los padres, también es una forma de emanciparse, ¿no? De liberarse, ¿no? ¿Por qué? Porque ya va a formar otra institución
aparte de la que pertenece, como lo es la familia, ahora va a tener ya su propia familia, ¿no? Es la emancipación. Algunos accedemos a la emancipación en la práctica a edades muy tempranas cuando comenzamos a trabajar y a hacernos independientes y a sostenernos, ¿no? Nosotros mismos, ¿no? Pero digamos que es en la práctica. Pero sí hay ciertos principios, ciertos lineamientos jurídicos que establecen la emancipación, ¿no? La emancipación es eso. Cuando hablamos de la independencia de México, hablamos de un país, estado que quiere emanciparse, que entra al proceso de la emancipación, ¿no? Y la autocrático es autocrático, ¿a qué se opone? Pues ahí, bueno, me imagino que, o sea, democrático, pues uno elige, ¿no? A quien quiere de gobernar, que te gobierne. Y el auto, pues es como uno propio, me imagino que es una persona que se pone, bueno, por sí mismo, o sea, es una figura que va a gobernar, pero realmente nadie lo escoge, Se autoelige, ¿no? se autoelige, ajá. Autocrático, propio, kratos, Digo, poder. auto, pues sí mismo. Entonces, bueno, hago esa comparativa de democrático, la gente lo elige, auto, pues a sí mismo. Democracia, el poder radica en el podo, demos, Ujú. poder, kratos, pueblo, el poder del pueblo, ¿no? Autocrático, el poder en una sola persona, en Ajá. alguien que sea designado como quien ejerce el poder, ¿no? Por eso dice ahí el texto, el gobierno de Miramón fue autocrático, también hizo lo mismo que Iturbide y Santana. Cuando hablamos de Santana, hablamos de quien llegó a ser, digamos, un dictador, ¿no? El poder era autocrático. Autocrático. Uh-huh. Ujú. Y un poder que, digamos, emite lineamientos, leyes que van afín a su propia forma de pensar, sin importar lo que puedan pensar los demás, ¿no? Los demás. Hoy, por ejemplo, también se acusa o se señala que tenemos un gobierno autocrático. Hay quienes dicen que tenemos el gobierno más democrático que hemos tenido en décadas, ¿no? O sea, Hay sería quien, como en el sentido de democrático por toda la figura que se hace de los votos, pero realmente, o sea, dicen que es autocrático porque están poniendo a la gente que ellos quieren, me imagino, al final de cuentas. más que nada porque, por ejemplo, hay un ejercicio que se le conoce comúnmente como la mañanera, ¿no? Hay quienes dicen que estamos en un gobierno democrático porque se le permite, ¿no?, a ciudadanos comunes como nosotros, ¿no?, ir y plantear preguntas, ¿no? Hemos visto ahí, por ejemplo, este señor Jorge Ramos, ¿no?, que viene de Estados Unidos y se planta delante del presidente y le hace señalamientos, ¿no? Hemos visto otros personajes que vienen de otros países, inclusive periodistas, pero hay quienes dicen que, digamos que es como una pantalla, una falacia, ¿no?, donde el Ejecutivo Federal parece que escucha, pero a la vez hace lo que le viene en gana, ¿no? Entonces, tenemos que pensar también en la educación, todos estos conceptos que tienen que ver con la historia de México, ¿no? La autocracia, la democracia. La democracia tiene que ver con otro concepto en el contexto educativo, que es con la educación constructivista, ¿no? En estos vínculos que hay entre las áreas académicas, ¿no? ¿Qué es lo que plantea la educación constructivista? Es el desarrollo educativo a partir de uno mismo, ¿sí? La democracia tiene que ver con que el pueblo, la gente, los ciudadanos, tengan la oportunidad de opinar, de decir, la libertad de creencia, de pensamiento. Entonces, son conceptos que van en dirección a la libertad del individuo. Eh, la autocracia, que se opone a la democracia, ¿no? La emancipación. Ok. Quiero comentar para finalizar, porque de pronto leo sus tareas y no sé si no ha sido como claro
Pero aquí hay un ejemplo, encontré un ejemplo en uno de los trabajos. Me parece que es el trabajo de, a ver, déjenme que se abra, porque, a ver, este es el de Tere. Espérame. A ver, creo que es el de Verónica. Este me refiero a un modem, pero de Telcel. Estoy conectado a un modem de Telcel, pero es como muy lento y conectan otros aparatos. Comienza a interrumpir. A ver. ¿Ven en su pantalla el trabajo de Verónica Carolina Gómez o no? Sí, ¿Sí? Ok. Entonces porque si no... Ok. Aquí. Lo que quiero que hagan en sus trabajos cuando les pido una paráfrasis, un resumen parafraseado, es, creo que esto que hace este, Verónica, ¿no? Al final de su trabajo, que es de 5 cuartillas, ¿no? Ella dice, como conclusión, siempre nuestro México estaba en vista de ser dominado por otros países, no habiendo buena organización ni el gobierno, dando desgracias a todo el territorio. Cuando yo escucho el término desgracias, yo pienso que es un término de sus propias ideas, ¿no? Cuando yo leo términos como amortización, emancipación, autocracia, y quisiera yo pensar que, digamos, ustedes en su lectura llegaron a la comprensión de estos conceptos, ¿no? Claramente, y pudieron escribirlos, ¿no? Construir un trabajo sobre esos términos, ¿no? Les planteo esto porque es básico para su formación profesional. Y luego dice, no habiendo igualdad económica, despojaron de muchos bienes el hecho, dando desgracias a todo el territorio. No había igualdad económica, despojaron de muchos bienes el hecho de cerrar instituciones de gran importancia para la gente, lo que no le permitía educación tanto por los colegios y bibliotecas que cerraron. La atención médica bajó por el cierre también de hospitales, mientras los que estaban al mando tuvieron una lucha constante por querer imponer a otras personas para gobernar, siendo un motivo de cómo ha transcurrido la historia hasta nuestros días, en lo que ha afectado y cambiado desde ese momento y de alguna manera influye en la manera de pensar de lo que necesita nuestro país para un mejor encaminamiento, para que creciera tanto en educación, cultura, libertad, igualdad, entre otras cosas. Un cambio notable es que la religión católica ya no tiene el poder absoluto de la gente. Desde aquella época le fueron quitando beneficios y repercute en lo que se vive hoy en día, en la forma de organización entre la política y la religión, aunque actualmente siendo una base, continúa actualmente siendo una base en la cultura mexicana, ya no es lo primordial como lo llegó a ser anteriormente. Bueno, lo que quiero es en los trabajos, ¿no? Ya tenemos ahí 2 pendientes. Que sea esto, que ustedes traten de llevar con sus ideas a una redacción con sus propias palabras. ¿Sí? Me parece que aquí hay eso, me parece que, espero no equivocarme, que en esta parte del trabajo de Verónica hay una opinión propia, hay una paráfrasis de lo que ella logró entender en su lectura, ¿sí? Sobre esto pudiéramos platicar muchas cosas, ¿no?
Pero es lo que quiero ver en los trabajos. Quiero que ustedes intenten construir una redacción a partir de sus propias ideas. Digo, aquí hay 4 párrafos, 5 párrafos. Yo esperaría que por lo menos ustedes como profesionistas pudieran a partir de sus propias ideas construir a lo mejor unas 3 cuartillas, ¿no? En cada trabajo. ¿Sale? Ok. ¿Alguna pregunta, comentario? Los que no pudieron realizar la tarea, digamos que hagan lo posible para la tarea de esta semana que viene. Comentarios. Nos quedan 2 minutos de clase. Ninguno. No, ninguno. Ok. Los veo la próxima semana, que ya andaré por allá por Guadalajara. ¿Sale? Cuídense mucho. Estamos Sí, en botón naranja. gracias. Gracias, profe. Hasta Buen luego. día.